los costos. Este es un resumen. Este es un resumen de los costos que habíamos hablado en la clase pasada, ¿no? Costo fijo, costo promedio, costo marginal. No lo voy a volver a repetir, esta es otra. Y acá tenemos la gráfica que habíamos hablado la clase pasada. ¿Cómo lograba el equilibrio? Acá recordando, ¿cómo lograba el equilibrio una empresa en particular? Entonces, recuerden que el equilibrio de una empresa, esto que tengo al lado izquierdo es el equilibrio de la industria, donde tiene la oferta y la demanda, muchos ofertantes y muchos demandantes. De ahí se fija el precio. Ahora, no es lo mismo el equilibrio de la industria que el equilibrio de la empresa. La empresa debe contener la función de costos que habíamos hablado en la clase pasada, la función de costo marginal, costo total promedio y costo variable. Esta función de costos la debe contener, la debe tener en cuenta el empresario al momento de maximizar su utilidad. ¿Cuál era el equilibrio? ¿Cuál de estos puntos era el equilibrio? ¿El punto A, el punto B o aquí este punto C? ¿Cuál de estos era el equilibrio? ¿En cuál de estos se encuentra el equilibrio? Si acá tengo un punto A, acá tengo un punto B, voy a agregar acá un punto C. Punto C. ¿Cuál de estos es el equilibrio? ¿O qué otro punto es el equilibrio? En competencia perfecta, ¿en dónde se llega al equilibrio? Este es el costo marginal, ¿no? Este es el costo marginal. Esta es la función de costo marginal. Esta es la de costo total promedio, o sea, costo medio. Y esta es la de costo variable promedio. Pregunto, ¿dónde se llega al equilibrio? Nosotros hicimos un ejercicio matemático. ¿Faltaría el ingreso marginal? Correcto, ¿y eso en dónde es? En la gráfica, ¿en dónde es? En el punto A. En el punto A, muy bien, Jimena dice, uy, pero está no obvia la pregunta, sí, son preguntas fáciles. En el punto A, donde el ingreso marginal es igual al precio, eso siempre pasa, ¿no? El ingreso marginal es igual al precio en competencia perfecta, ¿sí? ¿Por qué el ingreso marginal es igual al precio? Eso también lo habíamos explicado en la clase pasada. Recuerden que el ingreso es igual a P por Q, ¿cierto? Y que la derivada del ingreso con respecto a las cantidades es igual a P. Y eso pasa en competencia perfecta, no pasa en otro lado. En monopolio, el P se modela. En monopolio, el P se modela y no es lo mismo que acá. Entonces, ustedes proyectan acá el precio en la función de costos y donde se iguala en este punto, se logra el equilibrio. Matemáticamente sería igualar estas dos funciones de oferta y demanda, después derivar el costo total, con eso consigo la función de costo marginal y la igualo. Este punto. Resulta ser que la diferencia que haya entre el costo promedio y el costo marginal en este punto, esta distancia que haya entre, perdón, el precio y el costo medio, esta distancia me conforma los beneficios. Esta distancia son los beneficios. Todo esto van a ser los beneficios. ¿Sí? Si el precio es de 5 y si a mí por unidad me cuesta 4.5, los beneficios son 0.5 por cada uno. ¿Pero cuántos vendo? Ah, vendo de 0 a 800, o sea, vendo 800. O sea, que toda el área son los beneficios. El área de un rectángulo es base por altura, o sea, que sería multiplicar 800 por 0.5 y obtengo los beneficios totales. ¿Recuerdan que yo les había dicho en la clase pasada que todas las funciones de costo las íbamos a usar? Bueno, ya saben para qué sirve el costo marginal, pues para calcular el equilibrio. Ahora saben para qué sirve el costo total promedio. Pues sirve para calcular los beneficios, ya que a partir del punto donde se encuentra el equilibrio, proyecto hacia el costo promedio y esa altura la multiplico por la base, o sea, por cuánto vendo, y ahí obtengo los beneficios. Y por aquí tengo el costo variable promedio, que ya les voy a mostrar para qué sirve el costo variable promedio. Acá tengo el ejercicio que había puesto en la clase pasada, no lo voy a repetir, solo para tenerlo. Ok, resulta ser que las empresas cuando están a corto plazo, en competencia perfecta, no se podían salir de la industria. ¿Sí recuerdan que a corto plazo no se podían salir de la industria? ¿Por qué? Pues porque se supone que el corto plazo es
muy poco para cambiar los activos fijos. No se pueden vender. A largo plazo se van a poder vender. Entonces, en corto plazo la empresa tiene que tomar una determinación bien seria. O deja de producir y acepta los costos fijos que tiene, o sigue produciendo pese a tener pérdidas. Entonces, aquellas que encuentran ventajoso cerrar las operaciones inmediatamente y enfrentar las pérdidas iguales a los costos fijos. Esta es una opción para una empresa, en algunos casos. Y hay otras que, aquellas que continúan operando a corto plazo para minimizar sus pérdidas, ¿cierto? ¿Sí? O sea, hay dos opciones, o dejo de producir y me quedo quieto, no puedo vender, no puedo salirme del mercado a corto plazo, o sigo produciendo pese a pérdidas. No sé si ustedes han visto eso en la práctica. Hay empresas nuevas que fundan la empresa y en los 2-3 primeros meses tienen pérdidas, pero no venden. ¿Por qué creen que no venden? Ah, bueno, porque es que hizo una inversión en capital fijo muy grande que a corto plazo no se puede vender, que compró anaqueles, que compró máquinas, que arrendó un local, que pagó un arriendo de un local que tiene como contrato un año. Usted no puede abandonar. Entonces, ¿la empresa qué pasa? Debe analizar la situación, ya ahorita vamos a mirar cómo la analiza y decir, hombre, es mejor cerrar y aguantarme los costos fijos, el arriendo y la luz, un tiempo, mientras yo busco quién me arriende el local y ceder el contrato y trato de vender las máquinas, o mejor sigo trabajando pese a pérdida a ver si en un futuro me recupero. Esa es la situación de muchas empresas en Colombia. ¿Cómo la determinan? Ah, bueno, aquí es donde viene nuestro amigo, el costo variable promedio. Ya habíamos estudiado el costo marginal, la utilidad, ya habíamos estudiado el costo total promedio, ahora vamos a analizar el costo variable promedio, la utilidad y costo variable promedio. ¿Sí? ¿Cuál es la utilidad del costo variable promedio? Ah, bueno, mira, ¿qué es el costo variable promedio? Primero, los costos variables son, digamos, los insumos, la mano de obra que yo necesito, ¿cierto? Entonces, los costos variables promedio se supone que van para abajo un punto y después por los rendimientos marginales decrecientes llega a un punto mínimo y después aumenta porque ya es ineficiente producir, ¿no? Eso quitando el mito, yo creo que a ustedes después de la clase pasada se les cayó el mito de producir más siempre es mejor, ¿no? Ya explicamos por qué producir más no siempre es mejor, ¿no? Ya lo explicamos en la clase pasada. Entonces, y ya explicamos por qué la función de costo variable promedio tenía esa formita, ¿no? Esto resulta ser que el punto donde este punto, el punto mínimo, este punto, el punto más pequeño, el costo variable, es el mínimo precio que va a aceptar la empresa para no cerrar. Si el precio está por encima de este punto mínimo, que lo voy a llamar punto E, de ese punto E, en este espacio que estoy señalando acá, aquí hay pérdidas. Pero la empresa sigue trabajando en esas pérdidas. ¿Por qué? La explicación es muy sencilla. Porque lo que le está recibiendo la empresa ¿para qué? Para pagar los insumos. Y está recibiendo la empresa para pagar la mano de obra. Y le queda un pedacito para cubrir los costos fijos, pero no le alcanza a cubrirlos todos. Pero está amortiguando los costos fijos. ¿En dónde alcanza a cubrir todos los costos fijos? ¿Quién me dice en qué punto alcanza a cubrir todos los costos fijos la empresa? Aquí, en el costo variable promedio. Aquí, la plática alcanza a cubrir todos los costos fijos. ¿Sí? Por eso, cuando está por encima el precio de este costo variable promedio, ¿qué hay? Ganancias. Muy bien, ganancias. Cuando está por encima del costo, hay ganancias. O sea que cuando está aquí exactamente en cualquiera de estos puntos, ¿cierto? Si el precio, si está aquí, si está produciendo este nivel, pues ahí hay cero ganancias, ¿cierto? Las ganancias son cero. Y en el punto rojo, como lo estaba marcando en este punto rojo, acá en este punto rojo, acá tiene pérdidas. Pero ¿qué pasa? Tiene pérdidas, pero el dinero que recibe
le alcanza para el costo variable promedio, le alcanza. Eso quiere decir que alcanza a cubrir los insumos y la mano de obra, o sea que le queda un pedacito de dinero para cubrir el costo fijo. Ah, no, pero ¿por qué no deja de producir? Mejor deje de producir. Bueno, él puede dejar de producir, pero ¿qué pasa? Si él deja de producir, él se va a hacer acreedor de todos los costos fijos, todo, total, costos fijos, va a tener que asumirlos. En cambio, si produce un poco y supera los costos variables promedios, le va a alcanzar un poquito el dinero, pues para cubrir esos costos fijos. Si el precio realmente está por debajo de los costos variables promedios, debe cerrar. Porque si a mí lo que me están pagando no alcanza para cubrir por lo menos los insumos y la mano de obra, cada vez que estoy produciendo estoy generando más. ¿Qué estoy generando? Más pérdidas, ¿cierto? Si cada vez que voy produciendo me está aumentando los costos de los insumos y el costo del trabajo y no me alcanza ni siquiera para cubrir eso, pues estoy generando más pérdidas. Aparte de lo que ya tengo invertido en el costo fijo, estoy generando más pérdidas. Ahora, listo. Esto es la curva, entonces, ¿cómo será más o menos la curva de oferta a corto plazo? Entonces, la curva de oferta a corto plazo va a ser todo lo que esté por encima del costo variable promedio, porque es lo que realmente puede producir la empresa, debajo de eso ya no. Entonces, si tenemos, imaginémonos que la curva de la industria es este pedacito. ¿Por qué va a ser este pedacito? Porque tengo que, miren, a este punto va a producir 360 todas las empresas, y a este punto va a producir 450. Imagínense que hay solo 3 empresas. Todas tienen la misma función de costos. Entonces, ellas solo van a producir en el punto donde el costo variable promedio sea superior, el precio sea superior al costo variable promedio. En este punto hipotético tiene 120 unidades y acá 150. Si tenemos 3 de estas empresas, entonces harán la suma, 360 y 450. O sea que la curva de oferta real de la empresa va a ser la sumatoria, la curva de oferta de la industria va a ser la sumatoria de las curvas de oferta de las empresas. Si se acuerdan por allá en las primeras clases que yo les pregunté sobre esta curva de oferta y por qué la curva de oferta de la industria tenía pendiente positiva, por qué la empresa produce más cuando hay un precio mayor. No, es que quiere ganar más. No, la explicación realmente no es esta. La explicación es esta. Tiene que ver con los costos. Aquí, en estos puntos bajos de la curva de oferta, tenemos empresas que son muy eficientes. Estas serían empresas muy eficientes. ¿Por qué muy eficientes? Porque tienen un costo variable promedio muy bajo. Son capaces de producir así el precio sea muy bajo. En cambio, aquí tenemos las empresas que no sean eficientes, aquellas que para poder producir tienen que tener un precio muy alto en el mercado. Eso quiere decir, por ejemplo, imagínense que las empanadas ahora son a 50.000. Así yo no sea productor de empanadas, así yo no tenga nada para producir empanadas, yo hago empanadas aquí en la casa. En cambio, si las empanadas están el precio del mercado a 1.500, pues para yo hacer una empanada donde me represente beneficio en 1.500, tengo que ser muy eficiente. Tengo que tener la receta lista, tengo que tener, mejor dicho, tengo que tener la infraestructura que me dé lo suficiente para vender la empanada a 1.500 y ganarla, ¿cierto? Entonces, esa función, esa ley de la oferta que ustedes conocieron en Introducción a la Economía y que acá en Microeconomía 1 vimos al principio, ¿cierto? Cuando empezamos la parte de matemática, que vimos la función de oferta y explicamos por qué está relacionada, íntimamente relacionada con esta explicación que estoy dando acá. Y esta es la conclusión del corto plazo. Ya ahorita vamos a hablar del largo plazo, ya vamos para allá. Pero el corto plazo, esta es la conclusión. Cuando las utilidades son mayores a los costos, pues opere. Ahí saca ganancias, ahí no hay lío. Pero cuando sus utilidades son mayores al costo, cuando, sí, la utilidad es mayor al costo total variable, aquí va a operar, pero en pérdidas. ¿Cierto? Puedo operar, pero en pérdidas, por ejemplo, cuando está por encima del costo variable, pero no muy lejos, no por encima del costo medio. Ahí va a tener pérdidas, pero ¿por qué va a trabajar? Porque el poquito que le sobra lo va a usar en el costo fijo. Pero cuando las utilidades o las ventas, perdón,
los ingresos totales, IT son ingresos totales. Cuando los ingresos totales no alcancen ni siquiera para el costo variable total, ahí sí, la recomendación es cierre. No se puede ir del mercado, de la industria. ¿Por qué? Porque un supuesto que hicimos es que en corto plazo las empresas no entran ni salen. En cambio, en largo plazo, ¿qué pasa? Si yo tengo beneficios, me expando. Si yo tengo pérdidas, pero alcanzo a cubrir el costo fijo, salgo. Hay una contracción primero y después me salgo de la industria porque estoy teniendo pérdidas a la larga. Y si, pues, definitivamente está por debajo del costo variable promedio mis ingresos, pues me salgo, ¿no? O sea, cualquier otra forma de que no tenga ingresos, me salgo. Esa sería como la conclusión de esa parte. Bueno, a largo plazo hay que pensar en esto. Para hablar a largo plazo necesitamos pensar. Perdón. Listo. Algo que hay que tener en cuenta para hablar de el largo plazo son los rendimientos a escala. Y esos rendimientos a escala, ahí fue donde yo les puse el videíto de lo del ratón economista, ¿no? Los rendimientos a escala. Los rendimientos a escala los hay de tres tipos. Crecientes a escala, constantes a escala y decrecientes. Decrecientes. En pocas palabras, ¿qué quiere decir los rendimientos a escala? Los rendimientos a escala crecientes, que es el primero, quiere decir que a medida que yo aumento mis insumos, mi producción aumenta más de lo que aumentó mis insumos. Imaginémonos que yo aumenté mis insumos en $10,000 y mis beneficios, o sea, aumenté mis insumos, hablemos más que en valor absoluto, hablemos en valor relativo. Aumenté mis insumos en 30%. O sea, imagínese que usted tenía 100 millones de pesos invertidos en un negocio y ahora tiene 130 millones de pesos invertidos en el negocio, ¿cierto? Aumenté mis insumos en un 30%. Y imaginémonos que la productividad, uno esperaría que mi productividad aumentara el 30% por lo menos, pero imagínese que aumentó el 40%. Si su productividad aumentó el 40%, quiere decir que usted tiene unos rendimientos crecientes a escala. Caray, yo vendo flores y decidí comprar otro local, meterle la misma plata a un local idéntico, ¿cierto? Yo espero ahora tener el doble de ganancia, pero no obtuve el doble, sino que obtuve 2.5 veces más. ¡Wow! ¿Cierto? O sea, obtuve el 200%, obtuve el 300%. Entonces, esos son los rendimientos crecientes a escala. ¿Cuándo pueden darse los rendimientos crecientes a escala? ¿Cuándo una empresa puede encontrarse con este tipo de situaciones? Cuando a medida que aumenta su producción se vuelve más eficiente por poder de mercado que crea, por situaciones de producción, por tecnología. Por ejemplo, si yo vendo flores y al principio las vendo, las entrego en cicla o las entrego a pie y después decidí meterle más producción, ahora de pronto o comprar más insumos, ahora puedo comprar la flor más barata. Antes la compraba al Parque Romero y me salía cara, ahora la pido directamente desde Bogotá o desde Medellín. Me sale mucho más barata porque ahora tengo más dinero, tengo más poder de mercado. Y en la entrega me compré una moto y atrás llevo las rosas, las llevo en canastas. Entonces ya cuando reparto las flores me sale más barato y consumo menos tiempo. Entonces mis beneficios van aumentando. Los rendimientos constantes de escala es lo que normalmente suele pasar, que es, si yo tengo una tienda y coloco otra tienda de igual característica, espero obtener más o menos lo mismo en cada punto, ¿no? No esperaría obtener más beneficios o menos beneficios, a menos que cree un poder de mercado o algo así, ¿cierto? Los rendimientos decrecientes de escala suceden cuando al expandirme no soy capaz de controlar esa expansión. Se me crean sindicatos, ineficiencias del mercado, ineficiencias internas de administración. Por ejemplo, cuando una persona está administrando un negocio, el dueño, todo marcha muy bien, pero cuando lo delega a un tercero,
Uy, ahí empieza a decir, este man no me está cuidando la plata, claro. ¿Por qué? Que no es usted. Y cuando hay empresas muy grandes, empieza a haber una burocracia interna que hace que sea ineficiente. Entonces, los rendimientos de creciente escala se pueden presentar. Estos son los motivos por los cuales los rendimientos a escala se producen, crecientes, tecnologías. Si yo tengo algo que me dé un mayor nivel de producción, pues, aumenta la eficiencia, poder de negociación con compra de los insumos, ahorro en costos de producción por los insumos, transportes, grandes cantidades, todo eso. Ahora, una empresa no tiene solo un rendimiento a escala. En su vida, la empresa tiene varios rendimientos a escala. Al principio puede ser que sea creciente y después sea decreciente. Aquí tenemos un ejemplo. Los rendimientos a escala en la primera parte son decrecientes. Perdón, son crecientes. ¿Por qué son crecientes? Porque a medida que va aumentando mi nivel de producción, mis costos van disminuyendo. O sea, estoy siendo más eficiente. Pero después, de esta escala a esta escala, son constantes. ¿Sí? Son constantes. ¿Por qué? Porque aumento mi nivel de producción y mis costos se mantienen. Recuerden que los costos están ligados a la productividad. ¿Sí? Si yo soy más productivo es porque mis costos van decreciendo. Si yo soy menos productivo es porque mis costos van aumentando. Esta gráfica que tengo acá son los costos promedios a largo plazo. Los costos promedios a largo plazo. ¿Por qué puede suceder que haya rendimientos decrecientes a escala? Ya lo habíamos dicho, ineficiencias burocráticas y los sindicatos, según la teoría. Entonces aquí hay economías a escala creciente, hasta aquí, menores costos, y después, si quiere seguir produciendo, mire que en este ejemplo se volvió a escala decreciente. Cada vez que va produciendo, va teniendo peores costos. Ahora sí, ¿por qué expliqué esto antes de comenzar largo plazo? Porque el largo plazo está íntimamente ligado con las economías a escala. Bueno, entonces este es el equilibrio, dice el equilibrio a largo plazo, dice la industria es el conjunto de empresas, ¿no? La industria a largo plazo no está en equilibrio si hay una empresa que se sale y entra. No puede estar. Para que esté en equilibrio tiene que estar todas las empresas fijas. Ahora, en una empresa, a largo plazo, ¿cuál es el equilibrio? Una empresa, el equilibrio ya no lo mira con respecto al ingreso marginal. A largo plazo lo mira con respecto al costo promedio. Costo promedio. A largo plazo me interesa es cómo va el costo promedio, porque este costo promedio, fíjase en esto, son todos los equilibrios a corto plazo. Este costo promedio representan todos los equilibrios a corto plazo. O sea, el largo plazo es una sumatoria de cortos plazos. El largo plazo, ¿en dónde debería colocarse la empresa? Debería posarse la empresa en el punto donde sus costos sean más bajos a lo largo del tiempo. O sea, cuando sea más eficiente, ¿cierto? ¿Y qué es en este punto? En este punto, la empresa optimiza y ahí sí ya optimiza como normalmente lo conocemos, donde se iguala el precio al costo marginal, o sea, en este punto. Y a largo plazo se supone que todas las empresas van a tender a su costo promedio. ¿Sí? O sea, a largo plazo, ese va a ser el equilibrio. Santiago, ¿sí? Una pregunta, ¿cómo hace una empresa para saber si puede ser como más eficiente? Suponiendo que, digamos, se encuentra en un punto donde tiene una eficiencia creciente, ¿sí? Digamos como que con pendiente negativa. Ajá. ¿Cómo hace para saber si aún puede ser más eficiente y llegar, pues, digamos, al punto de equilibrio, al punto máximo? Bueno, ellas lo que hacen son proyecciones. En la práctica lo que hacen es proyecciones, ¿no? Y en la vida útil, o sea, las empresas pequeñas que no tienen dinero para hacer proyecciones y meterle estudios de este tipo, aquí me devuelvo, lo que ellas lo hacen empíricamente. Y hacen esto. Dicen, mire, aquí en este grado de la economía, acá mire, acá tengo un costo marginal, un costo promedio y este es el costo a largo plazo, ¿no? El costo promedio a largo plazo son los puntos más bajos de los costos promedio a corto plazo. Así se forman. Entonces, ¿ella qué hace? Mira, en este punto, en este primer punto que tengo acá,
tiene un nivel de producción bajo. Imagínense que solo tiene una o dos sedes. Una empresa chiquita que tenga una o dos sedes. Se expande, la empresa se expande y empieza a tener 4 o 5 sedes. Y se expande y empieza a tener 6, 7 sedes. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos qué hacen en la práctica? Ellos empiezan a analizar y dicen, bueno, cuando tenía pocas sedes, esto tenía tantos beneficios, aquí tenía tantos beneficios y aquí tenía tantos, ¿no? Por eso es que tú ves empresas que se abren y después se contraen, ¿cierto? Y después se contraen y después se expanden y siempre se quedan aquí, en un puntico. O sea, en la práctica, no muchas empresas hacen estos estudios, porque esto es muy costoso. Además, esto se necesita mucho tiempo, ¿sí? Teóricamente, se supone que esto pasa en mucho tiempo, 10, 15 años. Entonces, las empresas lo que van analizando, ellas mismas, sin necesidad de estudios, ya van diciendo es cuánto es lo que pueden administrar ellos, ¿sí? Y cuánto, si empiezan a expandirse, ellas van a empezar a ver que ya no son capaces de administrarlo, de que expandirse no le está produciendo mayores beneficios, entonces por eso se contraen. Pero hay un punto donde no pueden ser tan chiquitas. Dicen, no, yo no quiero ser tan chiquita, quiero expandirme porque sé que puedo ganar un poco más. Y hay un punto donde dice, yo me quiero quedar acá porque esto es lo que puedo manejar yo, ¿cierto? O sea, esa es la prueba y error. Pero todo lo miran es con la expansión y con la contracción. O sea, ellos hacen la prueba de expandirse y contraer. Ese es un buen ejemplo, las empresas familiares, ¿no? Que tú ves que empiezan a abrir puestos y se vuelve a contraer, ¿cierto? Y vuelve a hacer algo chiquito y vuelve a expandirse porque dice que puede ganar un poquito más y se quedan en el punto, que es lo que ellos pueden trabajar, administrar, sin volverse locos, ¿no? Casi siempre esto se debe a la administración y al poder del capital, cuánto dinero tiene el dueño. Cuando son empresas más grandes ya pueden hacerse proyecciones y dicen, bueno, la proyección aquí es de venta tanto, las ganancias serían de tanto. Pero una empresa, en la práctica, las empresas pequeñas no sacan eso. Ok, entonces, ya sabemos que la empresa a largo plazo lo que va a hacer es optimizar el costo promedio a largo plazo más bajo. Aquí tengo algunos ejemplos y ahora sí. Esto es equilibrio general, no vamos a hablar de equilibrio general. Listo. Ahora sí vamos a competencia imperfecta. Ahí con eso terminamos la parte de competencia perfecta. Recuerden que estas clases, las 3 últimas clases, es un adelanto de micro 2, pretende ser un adelanto de micro 2 más que una explicación completa. Si ustedes ven el programa, a la parte final había una parte de competencia de productor, eso es lo que estamos viendo, pero eso lo van a entrar a ver a mucho más detalle, lo van a entrar a ver a mucho más detalle en microeconomía 2. Ok, monopolio. Y esto es lo que nos interesa. Nos interesa hablar un poco sobre la competencia imperfecta. ¿Todo eso saldrá en el parcial? Lo que estamos hablando, sí, las diapositivas y eso sí puede salir. Sí puede salir. O sea, estos temas sí pueden salir. ¿Hasta dónde saldrá en el parcial? Puede salir en el parcial hasta el tema del miércoles. Así lo habíamos acordado desde el principio. ¿Sí? Ustedes saben que yo no les pregunto nada que no haya explicado. O sea, no les voy a preguntar matemática que no le haya explicado. Por ejemplo, la vez pasada podríamos... ahí tienen la grabación, Anderson. Las diapositivas no las comparto porque eso pues, se presta para muchos temas de personas que no vienen a clase. Ahí tienen la grabación, pueden revisar la grabación. Eso es parte como del esfuerzo de estos temas. Revisar la grabación si tienen alguna... ¿Sí? Ok. ¿Qué es la competencia imperfecta? La competencia imperfecta tiene poder de mercado. Eso sería como la forma de resumirla. La competencia perfecta es un mercado donde hay empresas que tienen poder de mercado. Se dividen en 2 grandes grupos la competencia imperfecta. Por un lado, los monopolios, como lo tenemos acá,
el título, monopolios, y por el otro lado los oligopolios. Los monopolios puros consisten en que una sola empresa produce el bien. Monopolio puro hay muy pocos, muy pocos. ¿Conocen a ustedes algún monopolio puro? ¿Tienen alguna idea de algún monopolio puro? Donde solo haya un productor o un oferente de un servicio. Piensen, un momentico, ¿qué empresa es la única o casi, sí, la única en algún servicio? En sus Facebook. pueblos. Profe, pues yo creo que las empresas de servicios públicos como el agua, la energía, Muy bien. creo que eso lo maneja una sola empresa. Eso es una sola empresa, muy bien. Claro, ¿cuándo se dan los monopolios puros por lo general? Cuando hay un costo tan grande de llevar el producto que solo una empresa puede llegar a asumir. Por ejemplo, la energía. No es fácil que hayan varias empresas que coloquen postes y coloquen cables de luz y que varios digan, ay, venga, a ver, acá la energía me vale tanto el kilowatt, acá tanto, 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 yo escojo esto. No, casi siempre es una, y esa una que le tocó a usted es la que tiene que pagar. Sí, Santi. Profe, monopolio puro es diferente a lo que se considera monopolio natural. No, el monopolio puro es un extremo del monopolio, ¿sí? Es como por decir el único. El monopolio natural son también las empresas, pero el monopolio natural hace referencia a que naturalmente, o sea, de forma no artificial, un mercado solo hay un oferente. Hay mercados donde no de forma natural hay un oferente, porque digamos que el gobierno le da a una sola empresa, por ejemplo a Indumil, le da a esa empresa Indumil le da la potestad de producir armas, pero es porque le da al gobierno, no porque naturalmente se cree el monopolio. En cambio, por ejemplo, no hay muchas empresas que quieran hacer un alcantarillado, solo hay una, porque es muy poco probable que quiera hacer el alcantarillado o muchas empresas. Entonces, dados los costos, hay veces que es poco probable que más empresas empiecen a competir por ese producto. A eso es lo que se llama monopolio natural. A esa situación donde por la naturaleza del mercado solo una oferta. Nicole, dime. Hay una, Puro puede ser, creo que un compañero lo había dicho, Facebook. Claro, Facebook es un monopolio en tanto su producto. Nadie puede tener el nombre de Facebook, nadie puede ofrecer la misma estructura de servicios que ofrece Facebook. Pero lo mismo podrían decir de Coca-Cola. Coca-Cola, nadie puede ofrecer una Coca-Cola sino Coca-Cola, ¿cierto? En cambio, las empanadas, cualquiera puede hacer una empanada, ¿cierto? En cambio, Coca-Cola, no cualquiera puede hacer una Coca-Cola. Si tú hagas el análisis de qué conforma la Coca-Cola, nadie la puede replicar porque ellos tienen la patente. Pero Coca-Cola no es la única en el mercado de gaseosas. Las gaseosas es un oligopolio. Acá en Colombia lo es un oligopolio. Postobón y Coca-Cola. Es el oligopolio. Hay solo dos empresas, sacan muchas gaseosas, pero dos empresas controlan eso. ¿Sí? Creo que Postobón es de Bavaria, ¿no? Bien. ¿De qué depende el poder de mercado de la empresa? De la elasticidad que tenga ese producto con respecto a sus usuarios. Digamos, si yo digo como, ¿qué es la elasticidad? Dime. yo sí conozco así más o menos una empresa que tiene el monopolio básicamente en el sector en todo el mundo. Ellos son los que se encargan de hacer todo eso y es la empresa que hace las máquinas para producir microprocesadores. Ok. Y pues es una empresa holandesa y básicamente ellos acatan las leyes de Estados Unidos. Y por ellos fue que Huawei como tal murió y salió del mercado de microprocesadores de celular. Porque Ok. Estados Unidos le dijo a las empresas que hacen microprocesadores
que se le vendían más microprocesadores, por ejemplo, a Huawei, que esa empresa que se llama ASML dejaba venderles máquinas, que son los que hacen esas máquinas. Ok, Y pues súper. eso fue. ¿Y por qué serán los únicos? ¿Será que ellos producen, tienen un solo insumo? O sea, necesitan un insumo que solo ellos tengan. ¿El litio? ¿Tendrá algo que ver con el litio, no? Es el litio como tal, no, sino las máquinas que usan para imprimir eso. Ok, Unas máquinas, pues, absurdamente caras y ellos son los únicos que tienen acceso a esta tecnología. ok. Entonces, por la tecnología. Muy bien. Así Sí, se crean algunos monopolios. Los monopolios se pueden crear porque el gobierno da incentivos para que sea una sola empresa la que produzca con las leyes. Por eso es que los políticos les interesan ser empresarios. Todo empresario, todo político quiere ser empresario, porque ellos empiezan a legislar para darle cierta prioridad a unas industrias. Dice, venga, aquí vamos a colocarle aranceles a la importación, vamos a colocarle impuestos altísimos a la competencia y vamos a dejar sin competencia esto. Ejemplo, las bebidas azucaradas, ¿no? Las gaseosas. Entonces ellos son los que invierten en campaña para recibir beneficios de tributación de ellos, ¿no? No paguen impuestos o no le vamos a colocar impuestos a estos productos para no incentivar el consumo. Crea un monopolio. Nadie más puede competir con ellos. Y eso depende del grado de elasticidad que tenga. Por ejemplo, si a mí me sube mucho el precio de la Coca-Cola y yo me cambio de producto a Postobón es porque el producto es elástico. Pero si a mí me suben el precio de la Coca-Cola y yo no encuentro un sustituto en mi mente, es porque para mí ese producto es inelástico. Yo pago el precio que sea. Ok, eso es sobre la elasticidad. Vamos a pasar rápido esto. ¿Voy a preguntar algo de esto? No, voy a preguntar algo de lo que explique, ¿no? O sea, que la diapositiva pasó y voy a preguntar algo de eso. No, voy a preguntar algo de lo que explique. A eso hago referencia. Acá están las barreras a la entrada del monopolio, ¿no? Las barreras a la entrada del monopolio son las economías a escala, las patentes, las reglas gubernamentales y la propiedad de un factor de producción escaso. Entonces, si yo soy el único que tengo acceso al litio, por ejemplo, el litio es un componente que no todos los países lo tienen, que es escaso, pues si yo soy el único empresa que puedo comprar litio por alguna razón, porque estoy en el lugar donde lo producen, donde lo extraen, entonces yo voy a tener poder de mercado. Si yo patenté un producto, yo tengo poder de mercado, solo yo voy a poder ofrecer ese producto. Alguien lo puede copiar, pero no puede venderlo. No puede venderlo porque yo soy el único que lo puede vender, por eso tengo la patente. Entonces crea un monopolio. Economías a escala, entonces monopolios naturales, economías a escala donde cada vez que produce van reduciendo sus costos. Por ejemplo, lo del alcantarillado. Pues si el señor tiene una planta de procesamiento de agua, pues le queda más fácil abrir una cañería para un barrio que otra empresa haga una planta de procesamiento de aguas para abrir una cañería alterna para ese barrio, ¿no? Entonces, por eso es natural que se crea ese monopolio, porque hay unos costos muy grandes y las economías de escala de esas empresas son muy bajas. Cada vez va saliéndole más y más barato procesar el agua de más casas por los costos fijos, porque casi todo es costo fijo. Las reglas gubernamentales afectan de forma notable. Los monopolios, las economías a escala, entonces, si al aumentar yo bajo mis costos tanto, que ninguna otra empresa pueda llegar a bajarlos tanto, ya pues con eso acabo con los competidores, ¿no? Y esto está prohibido. Esto está prohibido cuando usted viene, digamos, esto se llama dumping. Digamos que hay un país A, y digamos que en ese país hay una empresa, y esa empresa tiene unos costos muy bajos. Y aquí en el país B, esa empresa, cuando va a producir aquí en este país B, tiene costos altos porque allá producir es muy caro, ¿cierto? ¿Qué está prohibido? Imaginémonos que acá el costo promedio sea de 3. Y la empresa que viene del país A, cuando se instala en B, también tiene el costo en 3. Pero él dice lo siguiente, mire, yo como vengo de una empresa de aquí, donde el costo promedio
es 0,5, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a bajar el precio aquí a 0,5. Pese a que tenga una pérdida al principio, yo tengo aquí una ganancia grande en A. Y bajo el precio, el precio del costo promedio y reviento la competencia. La acabo. Y lo que hago después es coger el monopolio y subir mis precios porque ya soy el único. Eso está prohibido y eso se llama dumping. Eso está prohibido y se llama dumping. ¿Por qué está prohibido? Porque acaba con la competencia deslealmente, porque los costos de ella era de 3 también. Solamente que como ella tenía una sede afuera y allá tenía grandes beneficios, colocó ese costo, asumió unas pérdidas al principio, esperó a que reventaran las demás y después subió los precios. Por eso es peligroso permitir que cuando llegan las empresas internacionales, comprarles todo a ellos, porque ellos pueden asumir pérdidas gracias a que tienen ganancias afuera, y después de que se queden con el monopolio, después ya no vamos a tener quien compitan con ellos, y ellos van a subir el precio y van a hacer lo que quieran, ¿cierto? Esos son los peligros de dumping. Eso se le llama dumping. Competencia perfecta, voy a mostrarlo, pero no espero que, no va a salir esto en el examen. Voy a mostrarles cómo sería el equilibrio en competencia imperfecta, particularmente un monopolio. No lo voy a exigir en el examen porque no vamos a alcanzar a hacer el ejercicio. Voy a hacerlo yo y ustedes van a observar. Entonces los beneficios de la empresa van a ser ingresos menos costos. Igualito que como estábamos haciendo para competencia perfecta. Pero los ingresos van a ser P por Q. Igualito que competencia perfecta. Sin embargo, P lo vamos a tomar de la función de demanda. P en monopolio va a ser tomado de la función de demanda. P va a ser tomado de la función de demanda. ¿Por qué en monopolio la empresa no toma el precio de del equilibrio de la industria? Primero, porque no hay nadie más quien oferte. Segundo, porque a medida que ella va a afectar el Q, a medida que ella aumenta el nivel de producción, sus precios van a empezar a bajar y viceversa. Eso no pasaba en competencia perfecta, porque lo que ella pudiera ofrecer de más era tan pequeño, el supuesto era ese, que no iba a afectar al precio. Entonces vamos a suponer que la función de demanda es esta, en este ejercicio. Entonces necesito despejar de aquí P. Entonces voy a despejar de aquí P. Entonces P, por ende, es igual a Q menos 200, Q menos 100 dividido entre menos 2. Pase a dividir ese menos 2. ¿Cierto? Entonces, P sería acá igual a ¿qué? A 50 positivo menos Q medios. Esta sería la función de demanda. Entonces, voy a incluir esa función de demanda en mi función de beneficios. 50 menos Q medios por Q menos los costos. ¿Y los costos cuánto es? 5Q más 6Q más 10. Estos son los costos. Copié los costos totales que me dieron y hice el reemplazo. Ahora, pregunto, ¿cómo hago para maximizar? ¿Qué hago para maximizar esa función? ¿Qué hago? Necesito maximizar los beneficios. ¿Cómo hago para maximizar? Derivar. Bien, Santiago, derivo. Entonces acá tengo que crear la derivada con respecto a Q. Ayúdenme a derivar. ¿Cuánto queda la derivada? Primero multipliquen. ¿Cierto? ¿Cuánto queda la derivada? 50 menos Q Acá queda Q cuadrado, lo derivas.
Queda Q1. Q, ¿no? Muy bien. Menos, aquí los 10Q. 10Q más 6. más 6 más 0. Muy bien. Ahora, esto por condición de primer orden se iguala a 0. Y despejemos Q. Por favor, despejen Q de ahí. Igualamos a 0 y despejemos Q. Me dicen cuánto da Q. $56/11, ¿no? Eso es, no sé, ¿5? No sé. No, no sé. ¿Cuánto da 56 sobre 11? Profe, el último número en la suma es un 0. Sí, no, era 0. Era para decir que la Ah, derivada ya, era ya, ya, sí, sí, ya. La derivamos. Bien. Profe, da 5.09. 5.09. Muy bien. Y si quisiéramos calcular ese es el Q en equilibrio, y si quisiéramos calcular el P en equilibrio, reemplazo este 5.09 en esta función, ¿cierto? En esta que estoy señalando acá. Reemplacémoslo y me dicen cuánto es el P en equilibrio. 47.4. Muy bien. Esto grábenselo acá, para que no se los olvide nunca. Grábenlo, apúntenlo. Los modelos, hay muchos modelos, en Micro 2 van a hablar de muchos. Bertrand, Cournot, Stackenberg, Hotelling, Chamberlain, y dentro de Cournot hay Cournot con bienes homogéneos, Cournot con bienes heterogéneos, Cournot con empresas homogéneas, Cournot con empresas heterogéneas, Cournot con n empresas, Cournot con 2 empresas. Todos esos son modelos matemáticos que ocupan un libro. Cuando ustedes vean Micro 2 van a ver que es un libro, bueno, depende de quién lee Micro 2, un libro así. Aprendas ejercicios. Pero, ¿qué es lo único que cambia? La función de beneficios para todas las empresas va a ser la misma, esta. Los costos van a cambiar, pero no es que vayan a cambiar de modelo a modelo, van a cambiar de situación a situación. ¿En dónde cambia todo? En el modelamiento del precio. Aquí es donde van a cambiar todos. Todos los modelos, incluyendo el de monopolio, de competencia perfecta, el de Cournot y todos los nombres que les di, va a cambiar solo en la forma en que se entiende y se modela la P. Profe, yo no estoy de acuerdo con el resultado de la P, lo siento. Ah, ¿no? ¿Cuánto es? Pues a mí, en lo personal, me da 88.2. No, pero no puede ser tanto, porque mira que es 5.9 dividido entre 2, eso da 2 punto algo, y si a 50 le resto ese Pero es 2, que en el despeje quedaría 50 menos 5.09 por 2, ¿no? ¿por qué por 2? Porque el precio es 5.09, ¿no? Y pues despejo, o sea, me quedaría 5.09 menos 50, multiplico por menos para que me quede positivo el Q, y me quedaría 50 menos 5.09 igual a Q sobre 2, y luego multiplico pues por 2 para despejar el medio y me quedaría 88.2. A ver, mira, esta es la función de demanda, ¿no? De aquí yo voy a despejar P, voy a despejar P. ¿Estamos de acuerdo que esto está bien despejado? Acá. Sí. Listo. Reemplaza este Q que tengo acá, 5.09 acá. Si tú reemplazas este Q, aquí ya te está dando el valor de P. Ah, ok, Entonces, perdón, es que me equivoqué, lo estaba reemplazando en otro lado. listo, vale, muy bien. Listo. Entonces, grábense solamente que los modelos cambian en la forma de explicar el precio. Eso es lo único que va a cambiar, ¿vale? Eso es lo único que va a cambiar. Voy a mostrarles un video de el monopolio de los celulares en Colombia. Yo sé que si hay más de una empresa de celulares, podemos decir que no es monopolio, no, pero vamos a mirar qué hay al respecto. ¿Listo? Entonces vamos a escuchar un video. Un segundo, ya se los pongo.
comprar un televisor en DirecTV, pero a todo el mundo le parece normal comprar un celular en Tigo, Claro o Movistar. Si eso no te suena extraño, piénsalo así. El servicio que ofrecen los operadores de telefonía celular, por grande y complejo que sea, cabe en una tarjeta SIM. El servicio es una cosa, el celular otra distinta, y no tenemos que comprar las dos en un mismo lugar. ¿Y eso qué importa? Bueno, pues resulta que acá en Colombia los celulares han llegado a costar el doble que en otros países. Importa y mucho. Entonces, si tienes tiempo para una explicación, te diremos por qué estos hechos están conectados y qué puedes hacer para pagar menos por tener un celular. Vamos a contar la historia detrás del precio de los celulares en Colombia. Una explicación de Magic Markers con el apoyo y la financiación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Todo comenzó en la remota década de los 90. En ese entonces los celulares eran una tecnología emergente. A duras penas lograban enviar y recibir llamadas, pero ya se sabía que tenían el potencial de cambiar el mundo, como efectivamente lo hicieron. El problema es que la mayoría de la gente no tenía acceso a esa tecnología porque los celulares costaban una fortuna. Incluso podría decirse que eran un símbolo de estatus dentro de nuestra sociedad, el tipo de cosas que solo se veían en las manos de personas muy importantes. La solución para sortear este obstáculo fue diseñar un modelo de pagos diferidos para la compra de teléfonos celulares. Eso no tenía nada de raro. Lo singular en este caso es que no eran los bancos los que estaban en la mejor posición para ofrecer esa alternativa, sino los mismos operadores de telefonía celular. Ellos ya tenían una razón para cobrar una mensualidad por su servicio, y a esa mensualidad fácilmente se le podía añadir el pago por cuotas para la compra de un celular. Si el usuario dejaba de pagar, el celular se convertía en un pisapapeles demasiado caro, porque inmediatamente se interrumpía el servicio. De ahí vienen los planes postpago y las cláusulas de permanencia. Postpago porque había que garantizar que el usuario se comprometiera a pagar una cantidad fija cada mes. Y cláusulas de permanencia porque la deuda contraída por la compra de un equipo se terminaba de pagar después de un periodo muy extenso. La fórmula tuvo un éxito tremendo en muchos países y por ese camino llegamos al mundo que conocemos ahora. Los celulares se convirtieron en uno de los objetos más importantes en la vida cotidiana de millones de personas. Sin embargo, este modelo es el origen del problema que enfrentamos hoy. En la medida en que los operadores se volvieron los únicos que vendían celulares, la competencia en este negocio no fue lo suficientemente agresiva como para que los precios bajaran todo lo que hubieran podido bajar. Esto no es exactamente un monopolio porque los operadores compiten entre sí, pero es algo que se le parece. Se trata de un contexto de competencia imperfecta y eso también tiene un nombre técnico que usan los economistas. Por el puro dato curioso, se llama un oligopolio, un escenario en el que existe la posibilidad de comprar barato y vender caro porque hay muy pocos competidores. Para ver las consecuencias de esto, supongamos por un momento que tú eres el dueño de Motorola, Apple, Samsung, Huawei o cualquiera de las demás empresas que fabrican equipos celulares. Cuando llega la hora de reunirse con los operadores de telefonía celular en Latinoamérica, tienes que tener en cuenta que no estás hablando con un cliente cualquiera. Estás hablando con alguien que te puede comprar millones de equipos en una sola reunión, no solo para Colombia, sino para buena parte del continente. Lo lógico entonces es que tú, como fabricante, hagas todo lo posible por hacer felices a esos clientes tan especiales. Eso podría incluir cosas como no venderle celulares a otros compradores, vender modelos con capacidades restringidas o simplemente no introducir ciertos equipos dentro del mercado latinoamericano. Y más allá de los escenarios hipotéticos, el mejor celular en el mercado a principios de 2014, según la GSMA, era el HTC One M8. ¿El qué? El HTC One M8, un equipo que no llegó acá hasta agosto porque curiosamente a nadie le parecía buena idea venderlo en Colombia. ¿Y sabías que hay celulares con capacidad para 2 tarjetas SIM? Pues bien, es posible mezclar el plan de voz de un operador con el plan de datos de otro operador porque existen celulares que permiten el uso de 2 tarjetas. Mejor dicho, un mismo celular puede recibir simultáneamente la señal de 2 operadores distintos. Si no te habías enterado de esta noticia es porque esos celulares rara vez se ven en Colombia. El punto es que, debido a la escasa competencia que existe, los operadores de telefonía celular y las empresas que fabrican teléfonos celulares pueden tomar decisiones estratégicas que no siempre le convienen al usuario final. Solo así se explican cosas que no tendrían sentido si el mercado estuviera lleno de competidores, como que hasta el 1 de julio no se vendieran celulares en cualquiera de las tiendas de tecnología que existen en Colombia. Pero de lejos, la más notable de las cosas extrañas es el precio de las terminales, lo que coloquialmente se conoce como los celulares. Un iPhone 5C, cuando salió a la venta, costaba $549 en Estados Unidos, lo que viene siendo 1.060.000 pesos. En Colombia, ese mismo celular costaba 1.420.000 pesos para las personas que lo compraron de contado.
Pero para aquellos que lo compraron por cuotas y que probablemente lo siguen pagando el día de hoy, la cifra asciende hasta 1.990.000 pesos. La misma historia ocurre con todos los celulares que hay en el mercado, desde el Samsung S5 hasta el Motorola C139. Y estas cifras son oficiales. Se trata de información que está disponible para cualquiera y vienen de un informe realizado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones de la República de Colombia. En otras palabras, es un hecho que los equipos celulares son particularmente caros en nuestro país y eso no tiene nada que ver con impuestos o costos de envío. Es un problema que surge, como ya se dijo, por culpa de la escasa competencia. Bueno, eso y la psicología del consumidor. La cuestión es que la mayoría de las personas no se dieron cuenta de que esto estaba pasando. Sin ir más lejos, nosotros, los realizadores de este video, no teníamos ni idea hasta que la comisión nos contactó para contar esta historia. Por absurdo que fuera, todos pensábamos que el precio de los celulares dependía del tipo de plan que uno tenía, que entre más caro el plan, más generoso era el subsidio. Básicamente se nos metió en la cabeza la idea de que Movistar, Claro y Tigo nos estaban regalando, en algunos casos, hasta 1,5 millones de pesos porque les parecía encantador que los eligiéramos a ellos. Obviamente, las cuentas no cuadran. Era una ilusión eso de que las ganancias de los operadores cubren parte del costo de los celulares que nosotros les compramos. La verdad es que no había subsidios o descuentos, por lo menos no en la mayoría de los casos. Lo que nos ofrecían era un sistema de pagos diferidos a un precio muy alto. Sin embargo, a nosotros se nos olvidó que esto siempre fue así, como lo evidencia el hecho de que cuando alguien nos pregunta que cuánto nos costó un celular, nosotros mencionamos el pago inicial como si fuera el valor total que en realidad pagamos por el equipo. En otras palabras, la psicología del consumidor hizo que un modelo costoso de financiación tuviera la apariencia de una oferta irresistible. Como consecuencia de todo esto, el precio de los celulares llegó a niveles dramáticos en la última década, y por esta razón, la CRC comenzó a tomar medidas para fomentar la competencia y permitir que el mercado se encargara de bajar los precios. Primero, obligaron a los operadores de celular a que vendieran equipos con las bandas abiertas, o sea que desde hace un tiempo cualquier celular vendido por un operador funciona también con la tarjeta SIM de otros operadores. Sin embargo, esta iniciativa no tuvo el impacto esperado porque la gente estaba atada de otras formas. Entonces se tomó una segunda medida, la portabilidad numérica. Las personas que se cambian de operador ahora pueden llevarse su número celular consigo y no tienen que pasar por la incomodidad de informarle a todos sus contactos que cambiaron de teléfono. Esto rompió muchas barreras, pero tampoco fue suficiente. Así pues, a principios de este año se tomó la decisión más importante de todas. Se eliminaron las cláusulas de permanencia. Y de paso, se le exigió a los operadores que comunicaran en la factura de los usuarios con cláusula de permanencia el valor de los equipos separado del valor del plan mensual, para que vieran con sus propios ojos lo que ahora les estamos diciendo. Por supuesto, nadie mira la factura, y si bien la evidencia le llegó a todos por correo, todavía hay confusión sobre las razones detrás de esta medida. Por ejemplo, se comenzó a argumentar que al quitar las cláusulas de permanencia se está limitando el tipo de servicios que los operadores pueden ofrecer. La respuesta a este argumento va más o menos así. Es verdad que los operadores deben reajustar su modelo de negocios y que debemos tenerles algo de paciencia, pero no hay que mezclar cosas que son diferentes. El punto esencial de esta historia es que ellos llevan mucho tiempo prestando dos servicios distintos. Por un lado, son los encargados de operar las redes de telecomunicaciones y, por el otro, financian la compra por cuotas de celulares. La cláusula de permanencia está relacionada con lo segundo, pero no tiene nada que ver con lo primero. En pocas palabras, no hay razón para subir los precios o limitar los servicios. Prueba de ello es el hecho de que ahora se pueden comprar celulares a precios competitivos en tiendas como Falabella, Flamingo, Catronics, Mercado Libre y Celuplace, entre muchas otras. Con eso, llegamos al presente. Este video existe con el propósito de que tú, el usuario final, te enteres de todo lo que ha sucedido. El objetivo de las decisiones que ha tomado la CRC, como ya lo mencionamos, es fomentar la competencia en el mercado, pero eso no va a pasar a menos de que nosotros actuemos como consumidores informados. Después de todo, es nuestro comportamiento el que fomenta esa competencia. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Primero que todo, lo que no debemos hacer es indignarnos. Los operadores de telefonía celular hicieron lo que hicieron porque su modelo de negocios surgió en un contexto que posibilitaba ese tipo de estrategias. No hay que olvidar que así se logró que la telefonía celular llegara a todos los rincones del país y tampoco hay que olvidar que gracias a ellos Colombia ha disfrutado de enormes avances en el campo de las telecomunicaciones. El problema no eran ellos, el problema era el contexto. Pero ahora el contexto ha cambiado y nosotros tenemos la oportunidad e incluso la responsabilidad de actuar de acuerdo con esta información.
Somos nosotros los que podemos comprar un celular en cualquier parte, obviamente que no se ha robado. Nosotros los que debemos distinguir entre lo que pagamos por un servicio y lo que pagamos por un aparato. Y nosotros los que podemos cambiarnos de plan y, por qué no, de operador en busca de la mejor opción. En últimas, todo depende de que actuemos como consumidores inteligentes. Eso implica adquirir pequeños hábitos como preguntarle a nuestros amigos que cuánto pagan por su plan, hacer cuentas para ver si la plata que cuesta un celular nuevo se esconde en los excesos del plan viejo que ya estamos pagando. Y sobre todo, negociar con nuestro operador, porque ya no estamos recibiendo 2 servicios, sino uno. Entonces, si quieres ayudar a restaurar el balance de las cosas, tu misión es muy simple. Comparte este video con la gente que conozcas para que ellos también sepan lo que ahora tú sabes y asegúrate de buscar los mejores precios cada vez que tengas la oportunidad, especialmente si ya se venció el tiempo de permanencia de tu contrato. Lo demás ocurrirá por inercia. Ok, esto, bueno, reflexionar sobre lo que hemos hablado. En la clase pasada dijimos que teóricamente el modelo de mercado de competencia perfecta era el mejor y que eso hacía que redujeran los precios, aumentaran las cantidades, hubiese competencia, hubiera tecnología que tratara de bajar los costos para tener beneficios. Pero estas fallas de mercado, como los monopolios, nos perjudican a todos. Solo gana el productor, ¿cierto? Pese a que haya tratado de decir que hubo ganancias por parte del Estado, de parte de la población, que gracias a ellos hubo tecnología. Pues sí, claro, el incentivo propio hace que traigan algo, ¿no? Pero no necesariamente lo mejor. Yo creo que eso pasa en los carros también. Nosotros estamos acostumbrados a andar en carros costosísimos en comparación con el precio del carro a nivel internacional por impuestos y demás, y también por el monopolio que hay en la distribución de los autos, y carros que nos cobran tan caro como lo que vale, tan caro o más de lo que vale afuera, y sin embargo son mucho más inseguros. O sea, puede ser que el carro acá usted pague mucho más de lo que vale en Estados Unidos o en México, pese a que nuestro poder adquisitivo es mucho menor, ¿cierto? Por ejemplo, en Estados Unidos se ven camionetas de 45 millones de pesos que acá valen 200 millones, 150 millones, ¿sí? Y muchas veces los carros que acá compramos, los pagamos caros y no cumplen con las reglas de seguridad. ¿Por qué? Porque ellos les ven mayor beneficio en ofrecer un carro barato que no lo pueden vender en otro lado, no tienen airbags, no tienen freno ABS y los venden carísimos, y acá las personas andan contentas, pero no saben que afuera, dice, si yo estuviera allá me toca pagar más caro. No saben que afuera, por el mismo que está pagando acá, por el mismo esfuerzo o antes menos, por los días de trabajo que equivalen a menos días de trabajo, podrían conseguir algo muchísimo mejor, con mejor seguridad. Entonces, ese tipo de mercados son muy malos para nosotros, para los consumidores. Y lo que hacen las empresas y lo que ustedes ven con todo lo que son los problemas de los clústeres, los conglomerados, todas estas historias de carteles que ustedes pueden ver en las noticias, son exactamente eso, son acuerdos entre empresas para jugar ilícitamente, porque eso está penalizado. Los monopolios están penalizados, el dumping está penalizado no competir, hacer acuerdos y no competir está penalizado, y ahí es donde uno nota la doble moral, la ambivalencia, la doble cara que tienen las empresas. A veces algunas empresas, al decir que prefieren un libre mercado, y después van y hacen acuerdos ilegales para buscar beneficios propios, ¿cierto? Entonces, esas son las fallas que tienen el libre mercado. Vamos a hablar un poquito para terminar sobre esos carteles y quién regula esos carteles. Un segundito.
Listo, voy a mostrarles un pequeño video de 2 minutos sobre uno de los carteles en Colombia. Solo es uno de todos los que hay, de todos los que han habido y seguramente de todos los que hay todavía que no se han descubierto, ya que por esto no dan cárcel, sino penas económicas a la empresa. Entonces, es como el corrupto que se roba 1.000 millones y devuelve de 1.000 millones, devuelve 300 millones y paga 5 años de cárcel y después sale a vivir una vida y la familia sigue viviendo una vida de gran empresario y lo que fue un corrupto que nos robó a todos. Vamos a escuchar cómo son esto de los carteles. Forma como operaba el llamado cartel del papel higiénico denunciado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Reuniones secretas en hoteles y restaurantes, actas y hasta mensajes en clave hacen parte de las pruebas que posee ese organismo. Henry González nos cuenta más en este informe. Durante los últimos 15 años, los colombianos se gastaron 12 billones de pesos en productos como papel higiénico, servilletas, toallas de cocina y pañuelos faciales. Pero lo que muchos no supieron es que durante todo este tiempo algo extraño e ilegal estaba sucediendo con los precios de estos artículos. Independientemente de si los consumidores lo notaron o no, lo cierto es que desde el año 1998 había un cartel, es decir, un acuerdo ilegal entre las empresas que producen estos artículos para fijar los precios y las alzas periódicas, incluso los límites de los descuentos, perjudicando así al consumidor, pues no había una real competencia de precios. Y fueron 3 de las mismas empresas involucradas las que revelaron los detalles de ese cartel. En las que recaudó importante material probatorio, documentos, emails, testimonios, entre otros. Uno de los implicados confesó lo siguiente. Era necesario que los funcionarios de las diferentes empresas establecieran mecanismos de comunicación que no colocaran en peligro la empresa a la que pertenecían. De hecho, las reuniones eran secretas, como se evidencia en este mensaje. La reunión de los feos es el martes a las 12:30 en las oficinas de familia, a no ser que ustedes quieran un sitio imparcial como un restaurante pirata para que no los pillen. Hay registros de al menos 20 reuniones realizadas en hoteles y otros lugares y de lo que se habló en cada una. Por ejemplo, este fue el tema en un encuentro celebrado en un hotel de Medellín en julio del 2000. Se discutió una nueva política comercial o esquema de precios de los productos institucionales de las compañías y cómo iba a ser el alza de precios. Ahora cada una de las 5 empresas denunciadas se expone a una multa de hasta 61.000 millones de pesos y cada uno de los 42 directivos cobijados podría pagar hasta 1.230 millones de pesos. Lo que sí es claro es que estas irregularidades no pueden ser sancionadas penalmente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Este no es el único cartel que han cogido en Colombia, hay muchos carteles. Ustedes han visto que cada vez que hay un paro, una protesta, dicen que los precios aumentan gracias al paro, la protesta y que hay escasez. Eso son no siempre, puede ser que sí, haya un bloqueo, haya una disminución, pero eso son estrategias económicas que hacen las empresas. ¿Sí? Pues a propósito, suben los precios, bajan la cantidad de productos, usted ve que hay desabastecimiento del mismo papel higiénico, del jabón, hacen que suban los precios de producto, el precio, ¿sí? Hace que suban los precios del producto y eso le da mayores beneficios a ellos. Y todo lo hacen ficticiamente, dicen, no, es oferta y demanda, hay menos oferta, están taponando las vías, están haciendo tal cosa, no se está produciendo tal cosa, ¿cierto? Y eso es penal, eso es penalizado, pero no es penalizado con cárcel, es penalizado con multas. ¿Quién la supervisa? La superfinanciera, toda la superintendencia, la superfinanciera de Industria y Comercio, la superintendencia financiera, la superintendencia social, la superintendencia de servicios públicos, son como 7 superintendencias. Ellas son las que vigilan el comportamiento de la economía de las empresas. Por Constitución, el artículo 333 y 334, les invito a que lean los artículos de la Constitución, ellos dicen que en Colombia se debe promover el libre mercado, ¿sí? O sea, que no haya imposiciones sobre el mercado. Y eso es muy bonito como lo vemos teóricamente, pero en la práctica vemos que las empresas amañan sus políticas y no juegan a un libre mercado, pero si quieren que a ellas les respeten el libre mercado, en tanto que no se llegue a un régimen que empiece a imponer cosas que no les convenga a ellas, ¿sí? O sea, sencillamente lo que quieren muchas empresas es que
se legisle a favor de las grandes empresas, que no se legisle a favor de otras pequeñas empresas, ¿no? Eso son reflexiones que podemos tener. Anderson, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿Hay algún país donde se note el libre mercado? Es difícil, se supone, o sea, se supone que los países como Estados Unidos tienen muchísimo mayor control sobre esto, ¿no? Y los países de Europa, donde realmente, o sea, el libre mercado, el Estado debe regular el mercado, pero siempre y cuando beneficie a la sociedad, ¿cierto? No un particular. Entonces, en la Constitución, en el 330, en el artículo de este 330, dice que el Estado solo puede intervenir cuando prevalezca el bien, se quiera prevalecer el bien común y no el individual. El problema es cuando el Estado empieza a legislar para que gane una empresa, para que gane un grupo de personas, no para que ganemos todos. Y ahí es donde está el problema. O sea que teóricamente estos modelos sirven, son muy bonitos, todos estos modelos, pero en la práctica hay un sinfín de errores que hace que estemos muy lejos, ¿no? ¿Santiago? Sí, profe, con respecto a la pregunta de Anderson, de hecho hay varios indicadores que miden como la libertad económica en distintos países, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco a Heritage Foundation, creo que es que se llama, que mide y pues tiene un ranking de los países donde hay más libertad y pues los primeros, por lo general, son países como Nueva Zelanda, los países, digamos, escandinavos que se conocen, Noruega, Suecia, Suiza. Sí, es verdad, es verdad. Eso se llama el índice de libertad económica. Es un índice compuesto por muchos subíndices. Permítame, les muestro acá en Wikipedia, que no es la mejor fuente, solo muy ilustrativa. Acá está Wikipedia. Este es el índice de libertad económica según Wikipedia. Como esto es público, esto todo el mundo lo edita. Pero miremos acá la escala. A ver. Puesto 1, a ver, miremos. Miren, por último puesto, miremos el último puesto. Corea del Norte, Venezuela, Cuba, Sudán. ¿Sí? Claro que los índices de libertad acá lo hablan mucho con importación y exportación, ¿no? Importación y exportación. ¿Quién sabe por allá en dónde esté Colombia? Vamos a mirar esto. Los primeros. Singapur, Nueva Zelanda, Australia, Suiza, República China, etcétera, etcétera. Aunque la apertura económica no siempre es bueno para la igualdad, para la equidad de los países, ¿no? Hay veces donde la apertura económica es buena y hay veces donde la apertura económica no es tan buena. Hay países desarrollados que tienen condiciones para abrirse al mercado y que sea bueno para todo, para la igualdad, y hay países como Colombia que la apertura económica no es tan buena. Sobre eso acabamos de hacer una investigación sobre la relación entre la apertura económica y el Gini. Te la voy a poner y con esto terminamos la clase. Para dejar la otra semana, el miércoles, terminamos con este tema, con oligopolio. Con eso vamos por terminado el curso. Les voy a mostrar la investigación que hicimos. Esta investigación se presentó ayer solamente, ayer por primera vez la mostramos en un congreso de semilleros de la UNAP, donde estamos como... Cordial saludo. Esta es una investigación que hice con el semillero de medición económica en la Santo Tomás. Entonces, escuchemos. El semillero de medición económica de la Facultad de Economía perteneciente a la Universidad Santo Tomás desarrolló la investigación titulada Relación entre la apertura económica y la desigualdad de ingresos en los países entre los años 2012 y 2019. El equipo está conformado por Jimena Araque, Carol Melo, Sebastián Mendoza, nuestro tutor el profesor Sebastián Rangel y mi persona, Laura Hernández. Por otro lado tenemos la desigualdad, la cual Oxford define como la diferencia
injusta entre grupos de personas en las que algunos tienen mayor riqueza, oportunidades o estatus que otras. Por otro lado tenemos la globalización, la cual ha permitido que diferentes países se abran en aspectos culturales, económicos, sociales y políticos. Esta apertura ha permitido que haya un empujón al comercio exterior y un aumento en el movimiento de los factores productivos, acelerando la creación de riqueza y la expansión de las industrias. Sin embargo, existen informes de organizaciones tales como la ONU, las cuales muestran que la riqueza creada por la globalización no se distribuye de manera igual en la sociedad, acentuando la desigualdad en esta misma. Es llamativo el abordaje de esta temática debido a que los estudios previos no son contundentes, lo cual nos permite una brecha alta de observación y análisis del fenómeno. Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación tiene como objetivo principal indagar la relación entre el comercio internacional y la desigualdad en el periodo 2012 y 2019. Para ello se identifican las variables que afectan la distribución de ingresos y se elabora una base de datos completa con los países que reportan cifras. Se construye un modelo econométrico que permita determinar los efectos que dichas variables tienen sobre el Gini, prestando especial atención a la apertura económica. Finalmente, se busca responder la pregunta de investigación: ¿qué efectos tiene el nivel de apertura económica sobre el Gini en los países del mundo en el periodo 2012 y 2019? La presente investigación toma como referente dos estudios desarrollados anteriormente, Mahesh y Xion. Mahesh 2016 advierte la presencia de una relación entre el índice de apertura económica y la desigualdad de los ingresos. Sostiene que dados los distintos procesos de globalización, algunas brechas se han visto incrementadas, sobre todo en los países en desarrollo, dado que poseen mayores porcentajes de población en condición de vulnerabilidad. Para este estudio, el autor plantea un modelo dinámico de datos panel estimado por el método de momentos generalizados y toma como variable de desigualdad el coeficiente de Gini. Incluye algunas variables control definidas dentro de un periodo de 1991 al 2013. Dado que el objetivo principal es identificar la relación entre el índice de apertura económica y el coeficiente de Gini, se toma como índice de apertura económica el total del comercio exterior como porcentaje del PIB. Finalmente se concluye que el comercio exterior tiene un efecto negativo sobre la desigualdad, dado que este aumenta las brechas. Xion hace énfasis en el acelerado crecimiento del comercio internacional en China. En el mismo rango de tiempo, el coeficiente de Gini tuvo un aumento significativo que solo se estabilizó durante la fuerte fluctuación del comercio internacional y disminuyó levemente en los años en los que se desarrolló la crisis financiera global. El modelo que construyó fue un modelo dinámico de datos panel para 9 regiones. Finalmente, la autora concluyó que el comercio internacional total no afecta la distribución de ingresos en China, ya que las exportaciones tienen una relación negativa con la desigualdad, mientras que las importaciones es positiva, por lo que sus efectos se compensan. Para el análisis de esta investigación, se recopilan una serie de supuestos teóricos referentes al comercio internacional y la desigualdad. Se toman en cuenta la teoría de Paul Krugman, quien considera al comercio internacional como una de las bases de la economía, y que a pesar de las dificultades y deficiencias de la política de libre comercio, esta es la más adecuada para lograr el bienestar de las naciones. Y por otra parte, se considera la postura de Lawrence White, quien considera que la conformación de la industria nacional afecta al comercio internacional. Respecto al ámbito de la desigualdad, es necesario conocer distintos enfoques y puntos de vista, dado que es un tema muy amplio y puede trabajarse desde distintos contextos. Es por ello que se retoman posturas como la de Branko Milanovic, quien asume mediciones por puntos de Gini y brinda los cimientos para identificar los distintos tipos de desigualdad y la forma correcta de medirlos, prestando especial atención a la disparidad de los ingresos entre los individuos. Y en segunda instancia se retoma el trabajo de Thomas Piketty, quien brinda la ayuda a esta investigación mediante el esclarecimiento de unos conceptos fundamentales de desigualdad y la explicación de algunas teorías en torno a la realidad. De esta forma se contextualiza adecuadamente el análisis y la investigación se vincula a una fuerte fundamentación teórica. El presente estudio es de enfoque cuantitativo de tipo correlacional. Fue elaborado con técnicas de frontera que permiten el preprocesamiento de datos y de estadística inferencial para la predicción de variables de serie de tiempo que nos ayudó en la imputación de los datos faltantes, así como de técnicas de modelamiento para datos panel. Uno de los retos fue seleccionar un conjunto de variables que desde la literatura explicaran la variación del Gini y encontrar sus proxies
para el mismo conjunto de países en un igual periodo de tiempo. Los datos se extrajeron entre el periodo 2012-2019 y fueron de las bases de datos del Banco Mundial, de Transparencia Internacional y de Inequidad Mundial. De la base de datos del Banco Mundial tomamos el índice de apertura económica, el PIB real, el PIB per cápita, la tasa global de participación, el gasto público y el porcentaje de crecimiento de la población. De la base de datos de Inequidad Mundial tomamos el Gini y de Transparencia Internacional tomamos el índice de percepción de corrupción. Las tres bases de datos se unieron a partir de las llaves del código único del país y del año. Para los países que no tenían el 100% de los datos fue necesario implementar una imputación de estos a través de técnicas de series de tiempo. Se usó los modelos ARIMA. Haciendo uso del software R, de la versión 4.10 y del paquete Forecast, la función AutoArima, se imputaron los datos faltantes. Para proponer el modelo, se analizó el tipo de datos que teníamos, de corte transversal y de series de tiempo a la vez. Esto nos sugirió un modelo de tipo datos PAN. Para mejorar el modelo, se usaron transformaciones de las covariables y de la variable dependiente, cuadrados, cubos, logaritmos, raíces. Además, se incluyó la variable rezagada de todas las covariables, incluyendo la del Gini. Para mejorar el modelo, se hizo la división de la base de datos por continentes. El criterio de selección fue el R cuadrado y el error cuadrático medio. Se usaron todas las variables transformadas y rezagadas. Y se probaron los modelos de efectos aleatorios y efectos fijos de datos PAN, según la prueba de Hausmann. Al finalizar, se interpretaron los signos y los impactos de las covariables sobre el Gini, prestando especial atención en la apertura económica. Con relación a los resultados obtenidos, se puede decir que el índice de apertura económica tiene una relación diferente y a su vez en diferente dimensión en cada uno de los continentes. En África, tanto el índice de apertura económica del periodo como el índice de apertura rezagado están relacionados de forma lineal negativa con el coeficiente de Gini, de lo que se puede decir que a mayor índice de apertura económica, menor índice de Gini y menor desigualdad de ingresos. En América y Oceanía, el índice de apertura económica tiene un efecto lineal positivo sobre el índice de Gini, es decir, que a mayor apertura económica, mayor desigualdad de ingresos habrá entre los países. En el continente asiático, dicha relación presenta una relación cúbica con tendencia negativa sobre el índice de Gini. Dicho efecto se incrementa a medida que aumenta el índice de apertura económica, es decir que con mayor comercio internacional y apertura económica se lograrán mejoras en la distribución de los ingresos dentro de los países asiáticos. En Europa existe una correlación con tendencia cúbica y efecto positivo, lo que quiere decir que mayor índice de apertura económica, mayor coeficiente de Gini, lo que se verá traducido dentro de los países como una peor desigualdad de los ingresos. Teniendo en cuenta los resultados a los que se llegó, es importante considerar las condiciones de cada uno de los continentes al momento de crear políticas comerciales, pues como lo evidenciaron los modelos econométricos, cada uno de los continentes tiene un impacto diferente de la apertura económica sobre la desigualdad de los ingresos. Así que no sería óptimo implementar políticas que sean reflejo de las aplicadas en países de continentes externos. Por otro lado, en continentes como África, América y Oceanía es necesario tener en cuenta las condiciones internas de cada uno de los países, pues estas pueden hacer que la apertura económica tenga un impacto ligeramente diferente sobre la distribución de los ingresos, como lo evidenciaron los efectos fijos de cada uno de estos modelos. Bueno, listo muchachos. No sé si hay algún comentario antes de terminar. Profe, yo tengo una pregunta corta con respecto al segundo punto del trabajo. Sí. Es que nos dice pues que definamos a qué clase de mercado pertenece el producto y que sustentemos. Entonces un ejemplo, o sea, no me queda claro eso de sustentar si es como, o sea, teóricamente, si digamos yo digo pertenece a un oligopolio, si sustento, digamos, teóricamente explicando qué es un oligopolio o digamos, o sea, como con pruebas, no sé de qué. No, o sea, sustentar es, por ejemplo, decir yo creo que es un oligopolio porque hay muy pocas empresas, solo hay 4, estas son.
tienen poder de mercado, mire que el 60% de este producto lo vende Cesta, el 30% lo vende Cesta. Explicar por qué, la sustentación es explicar por qué dices que es ese mercado, ¿no? Ah, no, porque competencia perfecta vemos que el precio es muy alto en comparación con los costos del producto, entonces esto sí. O, por ejemplo, es competencia perfecta porque vemos que los precios de un panderito o de una galleta es tan cercano como los costos. O bueno, es competencia perfecta porque hay muchos oferentes, o es oligopolio porque solo hay dos, ¿sí? Es sustentar es el porqué. Es profe, gracias. Sí, es dar argumentos a partir de lo que tú has investigado de ese mercado para poder decir que es competencia perfecta oligopolio, ¿sí? Es justificarlo. Vale, listo. Muchachos, entonces nos vemos el miércoles y ahí hablamos sobre oligopolio y con eso terminamos el curso. Entonces me despido, que estén muy bien, hasta luego a todos. Hasta luego, profe.